Buenos días de nuevo. Vamos a hablar esta quinta semana de nuevo de las noticias tecnosociales asociadas al conflicto de Rusia y Ucrania, o a la guerra de Rusia contra Ucrania. Hace ya un mes del conflicto y aunque me he intentado mantener neutral hasta ahora, sí quería pues dejar clara aquí mi opinión. Mi opinión es antibelicista total. No entiendo una guerra en el siglo XXI. Me ha sorprendido muchísimo, o sea, no me esperaba bastante más de nuestros dirigentes a nivel de valores, a nivel de preservar las vidas humanas ante todo, a nivel de no derramar la sangre de su pueblo en pleno siglo XXI. Y creo que ninguno de los bandos está haciendo eso. Los rusos están sacrificando a sus soldados y los ucranianos en el fondo también están sacrificando a su población, que sí, que quiere la paz, pero no sé si la quiere viva o muerta. O sea, la van a encontrar, pero más muertos que vivos, por toda la resistencia que están teniendo, que es fantástica, que es maravillosa, que es heroica. Pero ya os digo, no sé si no el valor no debería ser el de intentar salvar vidas. El otro día lo colgaba en un tuit, os lo voy a poner un momento para que lo veáis y para que esto no sea tan monótono en el fondo. Y pues el tuit era estos de aquí, o sea, bueno, fue el día de la poesía, hace muy poco, hace esta semana pasada, y publicaba esto. Un día todo dio un vuelco y el pueblo se rebeló y exigió a sus dirigentes la destrucción incondicional de todo tipo de armas, o nadie nunca volvería a votarles jamás. No rima, pero tampoco hace falta. Esto lo publicaba el día de la poesía y es un símbolo de lo que siento alrededor de este conflicto. Siento que no entiendo nada. Siento que en pleno siglo XXI yo pensaba que estas cosas ya no podían pasar y que nuestros dirigentes, nuestros políticos, sean dictadores o no, nuestros defensores globales al final priorizarían la paz por encima de la guerra. Que no es fácil, no lo es, y desde luego seguramente pasaría por ceder. Yo lo publicaba el otro día también aquí. La solución no es ni provocar terceras guerras mundiales, tal como pide Zelensky. O sea, al final está pidiendo una intervención que nos llevaría, que nos abocaría a una tercera guerra mundial. Aquí de lo que se trata es de salvar vidas, no de sacrificarlas por nadie. O sea, creo que el principio debe ser salvar vidas. Y, sí, la libertad es fantástica y la paz y el derecho a los estados, a su soberanía, todo eso, pero es más importante salvar vidas. Y bueno, pues esto, ni provocar terceras guerras que nos maten a todos, ni dejar que maten a los ucranianos. Al final lo que me está pareciendo es que sí, están resistiendo de forma heroica, pero están muriendo, lo que veíamos antes. Refugiar, esperar para que ellos cambien, para ayudarles a cambiar, con diálogo, paz y votos las cosas, es la única opción viable. O sea, quizás no digo que dejarse invadir, pero bueno, un poco sí. Hubiera sido una solución pacífica al conflicto. Dejarse invadir, esperar un tiempo, bloquear económicamente, bloquear culturalmente, bloquear socialmente, para, esperemos que en un corto plazo de tiempo, que fuera la propia población rusa la que se rebelara. Sé que es utópico, sé que suena casi friki, casi pues naif, pero es que no me gusta nada pues todo este sacrificio, toda esta sangre derramada de inocentes que no quieren la guerra. Esto lo publicaba en otro tuit, os lo voy a poner aquí también. Millones y millones de civiles que no quieren la guerra están en el fondo luchando contra una decena de dirigentes enfermos de poder que amenazan con acabar con el mundo. Me perdonaréis, pero al final vivimos todos en un régimen tiránico y absurdo, que no tiene nada de democrático. Publicaba esto y lo siento así, ya os digo, al final son luchas de poder, de territorialidad, también de sistemas políticos, también de democracia versus dictadura, no digo lo contrario, pero no sé si valen la pena las vidas que están costando. O sea, volvemos a no derramamiento de sangre ante todo. Creo que al final la prioridad, salvar vidas humanas, siempre en pleno siglo XXI, o aliviar sufrimiento humano, debería ser pues la que estuviera por encima de todas las demás. Y ya os digo, no está siendo así. En fin, me callo ya porque no quería posicionarme y acabo de posicionarme de golpe. Todo lo que me he callado durante estos últimos 4 vídeos lo estoy soltando ahora. Y bueno, vamos a lo que os tenía prometido y a la serie que estamos editando, publicando desde que empezó este conflicto, que es el resumen de las noticias tecnosociales o vinculadas a redes sociales asociadas a esta guerra.
En fin, como siempre, la dinámica va a ser ir publicando, o sea, yo he ido recopilando enlaces y vamos a ir viendo los enlaces, pues informaciones publicadas en la web y las vamos a ir comentando. La primera de ellas, muy en línea con estas reflexiones que os estaba haciendo de nuevo Gustavo, que os he hablado de él ya en algún vídeo anterior, me está ayudando bastante, o su visión de todo este conflicto coincide bastante con la mía, con lo cual muchas de las informaciones que publica en Twitter me están resultando útiles para estos vídeos, y comentaba, pues, o me hacía ver este tweet, esta información de aquí. Esto es un buscador, es el you.com os lo pongo, un momento. Es este buscador de aquí, pues con tecnología de inteligencia artificial por debajo, no sé si semántica o no, supongo que sí, pero bueno, de interpretación de las cosas, que sirve pues eso, para un poco para aventurar respuestas posibles a preguntas, algo así como un Alexa, como un Siri, pero en forma de buscador, y que al ser preguntado, pues por lo que veis aquí, al ser preguntado por ¿qué haría qué le diríamos a Vladimir Putin en un tono profesional si quisiéramos, si le consideráramos como miembro de una terapia familiar sistémica? O sea, imaginaos la situación, queremos que pare la guerra y se lo estamos pidiendo por favor a Putin, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo se lo diríamos? Y la respuesta de la inteligencia artificial, o sea, como si le preguntáis a Alexa o a Siri, es la que leéis aquí. Os traduzco para los que no sabéis inglés. Señor Putin, querido señor Putin, espero que este email te encuentre bien. Estoy escribiéndote hoy para discutir la analogía de Rusia en geopolítica. O sea, para ponerte sobre la mesa el conflicto ruso en relación como si fuera un conflicto que estamos tratando en terapia familiar sistémica. Sabéis que es una corriente terapéutica muy potente en psicología existencial, humanista, etc. Creo que Rusia está jugando un importante rol en la comunidad global y tiene muchísimo que ofrecer como miembro del sistema internacional. No queremos que os vayáis. Así, querría sugerirte que si continuamos a trabajar juntos para construir un mundo mejor para toda la gente, pues todo será mejor. Gracias por tu tiempo y consideración y espero tu respuesta lo antes posible. Gracias, best regards, que es un saludo típico pues británico, anglosajón, etc. Pues ya veis qué pasaría si le preguntamos o qué haría una inteligencia artificial en el conflicto. Esto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué están haciendo nuestros gobernantes? Pues ya, pues proporcionar armas, proporcionar recursos para la paz, que eso está muy bien, pero bueno, apoyar a unos y a otros, al final alargar una guerra que está costando vidas, las vidas de todos, y que bueno, de momento las vidas de todos los de allí, ya os digo, que puede llegar a costarnos las nuestras, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, por eso titulaba así este nuevo capítulo, el pueblo, los valores de la gente están muy por encima de los valores de los dirigentes. Hablaremos de Kohlberg y para mí el gran teórico de los valores de todos los tiempos en un vídeo posterior, pero un poco para introduciros el tema, sus ideas, para resumirlas muy rapidito, serían que todos estamos en distintos estadios de desarrollo moral y hay gente que está por encima, en un estadio de desarrollo superior, en el cual se mueve por valores, se mueve por principios que benefician a toda la humanidad y no tanto por poderes, por territorios, por motivos económicos, egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo de los enlaces de los que quería hablaros hoy es este que vemos aquí. El rastreador, o sea, otro ejemplo, el otro día me comentaba, un señor me hacía una crítica en el vídeo sobre la generación de acero, en el que os digo o apuesto por esto que ya es tan característico de mí, de defender a los jóvenes y de confiar en ellos, de pensar que son una generación prometedora, que va a cambiar las cosas, que se van haciendo uso de todas estas herramientas digitales, pueden llegar a ser los superhéroes que nos cambian a mejor, pues yo siempre argumento todo esto, y este señor me hacía la crítica de que no veía por ningún lugar la generación de acero, que les veía sentados detrás de pantallas, que no hacían nada en el mundo real, en el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el 15M sí que creo que todo el mundo tuvo claro que estos jóvenes eran prometedores, salieron a la calle, se organizaron, montaron movidas para cambiar las cosas y en parte lo han conseguido, pero
parece que hace unos años solo se están moviendo por detrás de las pantallas. Hablamos también en aquel vídeo de esto. Realmente la respuesta a este señor, de hecho, estaba en ese vídeo. Pero la repito ahora porque viene a cuento de lo que quiero o de lo que creo que va a tratar todo este resumen de noticias de esta quinta semana. Al final estamos hablando de hacktivismo, estamos hablando de si a través de las redes sociales se puede hacer activismo o no. Redes sociales, internet, tecnologías. Obviamente que sí, evidentemente que sí. No sé si recordáis uno de los primeros ejemplos llamativos en España, aparte del que pidió que el rey pidiera disculpas por cazar elefantes, aparte del que mostró a los dirigentes monarcas en aquel momento que estábamos en valores muy por encima de él y que pues lo de cazar elefantes nos parecía una barbaridad, tanto desde el punto de vista animalista como del gasto que estaba suponiendo en un momento de crisis económica para el país. Pues eso que le pedimos al rey en redes sociales y que derivó, yo lo digo siempre en las clases, derivó en un lo siento, no volverá a pasar, cosa que para un monarca os digo yo que tuvo a los servicios de comunicación bastantes horas encerrados dentro de la habitación de la que tenía que salir a pedir perdón pues para convencerle. O sea, realmente no es el tono habitual de un monarca, pero así como las redes sociales consiguieron en aquel momento bajar el tono de un monarca, consiguieron quitar de prime time de los sábados por la noche el programa de la Noria cuando se entrevistó a la madre del Cuco a base de movilizarse en redes y pedir a las empresas que bloquearan la publicidad a ese programa. O sea, hemos vivido muchísimos ejemplos de este poder de la organización sin organizaciones en redes que consigue cosas, de este hacktivismo, y lo estamos viviendo día a día en este conflicto ruso-ucraniano. Desde las blacklist que pedían, desde las redes sociales, jóvenes que pedían a las empresas que todavía están en Rusia, a los estandartes del capitalismo que todavía están allí, pues que dejaran de estar allí, que se largaran de allí, hasta cosas mucho más potentes como la que estáis leyendo en esta noticia. Esta noticia, pues os la traduzco también para los que no sabéis inglés, a un rastreador, o sea, jóvenes anónimos, jóvenes hackers, hacktivistas, al final, de toda esa horda, de ese ejército de la generación de acero, cibernética en muchos casos, que no solo manifiesta ese poder en las calles y por eso en ciertas generaciones no terminan de ver lo del acero, sino que lo manifiestan también ese potencial en redes. Pues eso, creo que es el tema principal de estos 5 capítulos hasta ahora. Pues eso, crean un rastreador que detalla las mansiones, yates y todos los activos de los oligarcas rusos vinculados a Putin. Se está ya hablando de un posible golpe de Estado en Rusia que acabe con todo esto, liderado por todos estos oligarcas que están sufriendo crisis económica o sufriendo represalias o consecuencias económicas graves, a pesar de que muchos se pasen al Bitcoin y las alivien, pero digamos que están sufriendo. El otro día no sé si veía al padre de Día, que estaba en franca crisis económica, al fundador, digamos, al jefe, al dirigente de Día, de la cadena de supermercados, pero son muchísimos los que estamos viendo últimamente que están pasando penurias económicas. Pues ya os digo, Anonymous, una vez más, lo que hace es pincharles un poco más, todavía ir un poco más contra ellos para que reaccionen y pidan que se termine este conflicto, a base, pues eso, de publicar todos sus activos. Imaginaos lo que significa esto a nivel de que les quemen los yates o de que les invadan que les hagan scratches contra las mansiones, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy, como siempre, a una de las noticias que os tenía preparadas para el final, porque creo que viene absolutamente a cuento, y es esta de aquí. Una iniciativa por parte de jóvenes de hacktivismo, por parte de jóvenes de esta inteligencia hacker que puede cambiar las cosas, pero multiplicada por 1000. Esto lo leía creo que ayer, o sea, mañana se sabrá si era cierto o no, porque hay quien duda de que esto sea posible, pero Anonymous avisa de que ha hackeado el Banco Central de Rusia y tiene más de 35.000 archivos que pues serán puestos en circulación de forma libre, como Wikileaks en su momento, en 48 horas, con cuestiones secretas publicadas. Bueno, esto haría mucho daño a los bancos rusos, perjudicaría muchísimo a la economía rusa y podría
podría ser un punto importante de inflexión para que el propio pueblo ruso termine con esta situación. El propio pueblo o, en su defecto, los oligarcas, o todos juntos, pues porque vivirán. Hoy veía en TikTok y me ha hecho cierta penita una respuesta de una chica rusa que le preguntaban alguien preguntaba cómo están viviendo la guerra y contestaba una chica rusa desde Rusia y decía que bueno, que un poco peor porque no podían ir a McDonald's, pero que tampoco les estaba afectando mucho. Eso es un problema. Eso, si no estamos consiguiendo que les afecte mucho, va a ser difícil que se rebelen. Parece que a los oligarcas les está afectando un poco más, con lo cual es más fácil, pero creo que debemos ir todavía más en esa dirección. Más ejemplos de ciudadanos de acero, en este caso una celebrity, estamos viendo aquí. Hemos visto varios esta semana, no es el primero que leo, pero me sirve como ejemplo, como estandarte de los demás por la importancia del personaje. David Beckham le cede su Instagram a una médico que trabaja en el sótano del hospital, a una médica que trabaja en el sótano del hospital, ucraniana, para que reivindique su experiencia en medio de la invasión rusa, o sea, en directo, en primera persona, etc. Interesantísimo. Esta es la doctora, podéis ver el vídeo, tenéis la noticia publicada en La Nación, la doctora manifestando todas las penurias sanitarias que están viviendo allí en estos momentos y creo que muy buena iniciativa de Beckham de ceder sus redes sociales. Todos somos micromedios en redes, pero evidentemente unos más que otros y haceros la idea del potencial que tiene la base de usuarios o la base de personas a las que puede llegar un Beckham, que no es obviamente la base de personas a las que puede llegar esa enfermera rusa. En lugar de retuitear todo lo que dice, que sería una forma light de también darle voz, pues directamente le cede su cuenta. Muy interesante este tipo de iniciativas. Algo parecido hacía el Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, que donará el dinero de su premio a los refugiados ucranianos. O sea, que dona el dinero del premio que ganó, del Nobel de la Paz que ganó en 2021. Es director de medios de comunicación en Rusia y para posicionarse a favor de la paz es una buena iniciativa pues, el hecho de que done el dinero que ganó en este premio. Ejemplos, digamos, elitistas un poco, pero sí de cómo no solo el pueblo, sino también sus iconos culturales, deportivos, muchas veces de los medios de comunicación, etcétera, estamos todos en contra de la guerra. Siguiente enlace. El arma tecnológica de Ucrania, así es la polémica inteligencia artificial capaz de reconocer soldados rusos. Hoy hablábamos casi todo el rato de hacktivismo, de iniciativas populares para terminar con la guerra, pero también creo que es importante esta noticia que estáis leyendo aquí. Se habla mucho de inteligencia artificial, también un poco como hacktivismo, si os fijáis. Podría ser un nuevo superpoder de los jóvenes de hoy, o de esta web 3.0, de esta nuevo mundo en el que estamos inmersos a nivel tecnosocial. Blockchain facilita intercambios más transparentes, más neutros, más libres, y la inteligencia artificial era todo lo contrario. O sea, de los iconos alrededor de la web 3.0, blockchain es de los buenos, en plan God, en plan lo hace bien, pero todos sospechamos y hemos criticado mucho el tema de la inteligencia artificial. Pues bien, aquí veis un ejemplo de que también puede ser utilizada para bien, o en este caso para defender a los que quieren la paz, en este caso. Clearview, que la veis aquí, es esta empresa de aquí que está facilitando pues eso, el reconocimiento facial de este es un soldado ruso o este es un ucraniano, para evitar pues toda la maquinaria de guerra que Rusia ha puesto en juego. Es un poco un ejemplo de cómo unos están yendo con tecnología del siglo XIX, tanques, cañones, etcétera, amenazan con nuclear, no pongo entre comillas lo que digo, pero que en cuanto a tecnologías y de la información, pues Ucrania está teniendo un papel muchísimo más potente, o las está utilizando de una forma mucho más masiva, inteligente, etc. Siguiente noticia.
El banco más grande de Rusia quiere saber cómo evitar el protestware, pidiendo que no instalen actualizaciones. ¿Cómo se están defendiendo los rusos de Anonymous? Aquí tenéis una imagen del colectivo. Pues a base de decirles a sus bancos que tengan cuidado con las actualizaciones. Bueno, es una anécdota, pero para que veáis que sí que está en curso una guerra tecnológica, que no solo atacan unos, sino que los demás intentan defenderse. Y que quizás pues esté siendo esa guerra oculta y que está un poco de fondo a la que estamos viendo, de bombas, de realidad física, quizás esté siendo bastante relevante en este contexto post-digital en el que todo importa. También el hacktivismo, repito, y por eso hablo tan constantemente de esta generación de acero. Siguiente. Ucrania está vendiendo, otro ejemplo de cómo el gobierno ucraniano, las autoridades ucranianas dominan de tecnologías de la información y están pues utilizando estos recursos de la web 3.0 de forma muy evidente. Se estaba poniendo en duda, de hecho, últimamente el valor del tema de los NFTs. Algún día hablaremos con calma, pero digamos que es una de las monedas digitales actuales, non-fungible tokens no fungibles, moneda no fungible de alguna forma. Lo hablaremos con calma, pero está siendo una de las cosas que tú puedes comprar, puedes negociar, puedes vender en obras de arte digitales en forma de NFTs, pues eso, comprables, que tú puedes tener exclusiva, puedes vender, etcétera. Todo esto que estaba últimamente poniéndose un poco en duda, desde esta guerra o desde noticias como esta, pues está cobrando un valor mucho más potente. Esto me ha sorprendido. Ucrania está vendiendo, en lugar, lo querían utilizar para agradecer las donaciones en criptomoneda de los ciudadanos alrededor del mundo. Parece ser que han tenido problemas técnicos para poner en marcha esa iniciativa, y lo que están haciendo es vender un poco unos iconos, unos arte digital, obras digitales correspondiendo a momentos, al timeline de la invasión de Rusia, pues desde que empezó hasta ahora. O sea, van sacando una serie de obras digitales que puedes comprar, que ganarán valor con el tiempo, obviamente, tienen un valor histórico indudable, y que están ayudando pues también a financiar la defensa del pueblo ucraniano contra la invasión rusa. Otro ejemplo, eso, de cómo la web 3.0 se está poniendo las pilas, está emergiendo en este conflicto y va a configurar un mundo post-guerra bastante más tecnificado a nivel de blockchain, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de NFTs, a nivel de criptomonedas, etc. Es la demostración de que sí parece que están o de que ha llegado el momento de todas estas cosas, o de que el proceso de adopción de todas estas cosas se está acelerando a pasos agigantados. En fin. Creo que ya está, creo que vamos a dejar aquí este especial. Repito que lo importante y lo fundamental ya es empezar a ver la forma de salir de todo esto. Se está cronificando, parece que la Rusia midió mal las fuerzas de Ucrania y la valentía de su pueblo y la preparación incluso y la utilización de todas estas tecnologías, ¿por qué no? Y todo esto está eternizando el conflicto, provocando muchísimo más sufrimiento para la población de un lado y de otro, para los soldados de un lado y para la población del otro, y creo que tenemos que intentar en lo posible que finalice esta guerra, ya no para evitar la Tercera Guerra Mundial, que pues también, sino para de verdad configurar o construir un mundo que sepa salir de los conflictos de una forma pacífica. Vuelvo a recordar lo de siempre, no hay otra forma de parar la violencia que dejar de pegar. Si a ti te pegan, tú la devuelves, luego te pegan otra vez y devuelves otra vez, esto va escalando y al final, si se van juntando gente, unos vienen a defenderme a mí pegando al de delante, etcétera, todo esto va escalando y termina mal y con todos muertos seguramente, o con gran parte de la gente muerta. A veces hay que saber parar, ceder, guardar orgullo, guardar ansias de poder, humillarse un poquito para después, con el tiempo, acabar evolucionando, acabar haciendo evolucionando las sociedades y las cosas, dejando en evidencia la violencia y parando los conflictos. A veces la única forma es dejar de pelear, dejar de pegar. A veces no. En conflictología se sabe que la única forma de parar un conflicto es esta. Todo lo demás, lo único que va a hacer es eternizar las cosas.
Muchísimas gracias y esperemos que este llamado o llamamiento a la paz que intento hacer desde aquí, pues ya sé que no va a ir a ningún lugar, pero esperemos que sí. Nos vemos prontito. Ya sabéis, suscribiros, me lo olvidaba como siempre. Tenéis por ahí la campanita para enteraros de las actualizaciones, de las novedades del canal, y tenéis pues el enlace a la suscripción, pues que también pues viene muy bien a nivel de saber que tu mensaje está llegando a gente, que es lo que quiere cualquiera en un canal como este. Muchísimas gracias. Estamos dedicando, también lo quería dejar un poco aquí aparte, para ver si cubre vuestros intereses y por lo tanto os puede interesar más suscribiros. Estamos tratando ahora de dejar una serie de tips sobre resiliencia emocional. Haremos un vídeo completo en breve, bastante largo, sobre resiliencia emocional, pero estoy últimamente pues entrando bastante en TikTok, en Instagram, también en los shorts de YouTube y poniendo pues pequeños tips de resiliencia, de inteligencia emocional que creo que también van a interesaros. Muchísimas gracias, ya os digo, si os suscribís, pues mejor que mejor. Hasta pronto.